Un joven rico y mimado decide enterrar cruelmente a su caballo en un desierto abandonado bajo el sol abrasador. Deshidratado y con un calor insoportable, el caballo parece no resistir más, hasta que algo sorprendente ocurre, algo que lo cambiará todo. Antes, si tú, como nosotros, amas a los animales, suscríbete ahora al canal para no perderte ninguna historia emocionante. Gracias. Volvamos a nuestra historia. El polvo dorado de la pista de carreras aún flotaba en el aire cuando Andrés Mendoza golpeó violentamente la pared de la caballeriza privada. El eco del impacto asustó a los caballos en los establos cercanos, pero a él no le importó el desconcierto de los animales. Sus ojos, normalmente fríos como las aguas de una alberca abandonada, ahora ardían con una furia que hacía que los empleados se encogieran en las sombras. El heredero de 24 años de la fortuna petrolera acababa de ver a su orgullo, Rayo, tropezar en la recta final de una de las carreras más importantes del circuito. «Incompetente, animal inservible», vociferaba Andrés, mientras caminaba de un lado a otro. El traje italiano de corte impecable, ahora arrugado por el estrés, no combinaba con la expresión desfigurada por la rabia. El cabello perfectamente peinado comenzaba a despeinarse y gotas de sudor corrían por su frente, mezclándose con el polvo del hipódromo. En el rincón más alejado de la caballeriza, Roberto, el caballerango más antiguo, observaba la escena con el corazón oprimido. Durante 30 años cuidando caballos de carreras, nunca había presenciado tal demostración de crueldad. Sus ojos experimentados habían notado semanas antes que algo no estaba bien con Rayo. El magnífico animal cojeaba sutilmente después de los entrenamientos, pero cuando intentó alertar sobre eso, fue brutalmente silenciado por la administración. «Señor Mendoza», una voz temblorosa surgió de la entrada de la caballeriza. Era Peterson, el administrador del rancho, un hombre que había aprendido a doblar su espina dorsal con la misma facilidad con que otros respiran. «Las apuestas. La pérdida fue considerable, pero podemos recuperarnos en la próxima temporada. Rayo sigue siendo uno de los mejores». «¡Cállate!». Andrés giró sobre sus talones, acercándose amenazadoramente al administrador. «¿Sabes cuánto perdí hoy? ¿Sabes cuántos ceros tenía el cheque que tuve que firmar? Y todo por culpa de este... Sus palabras fueron interrumpidas por una risa histérica que resonó por la caballeriza. Desde fuera el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos anaranjados que solían traer paz al final de un día de carreras. Pero no había paz en los ojos de Andrés Mendoza. Había solo una decisión cruel formándose en su mente, perturbada por el fracaso. Rayo, aún jadeante por la carrera, estaba siendo lavado por uno de los caballerangos más jóvenes. El sudor corría por su pelaje negro brillante, y sus ojos, normalmente vivaces, parecían nublados por el dolor que intentaba esconder. El caballo era un verdadero campeón, con más de 15 victorias en su historial, valorado en millones. Pero en ese momento, para su dueño, no valía más que la tierra bajo sus cascos. Andrés se acercó al animal, sus pasos resonando en las tablas de la caballeriza. Los empleados presentes contuvieron la respiración, sintiendo la tensión en el aire. El joven millonario se detuvo frente a Rayo, sus ojos fijos en los del animal. Por un momento, parecía que iba a acariciar el hocico del caballo, como lo había hecho tantas veces después de las victorias. En vez de eso, sus palabras cortaron el aire como navajas. «Lleven a ese perdedor al desierto», ordenó, su voz cargada de una frialdad calculista. «Entiérrenlo en la arena. Dejen solo la cabeza afuera». Un silencio sepulcral tomó cuenta de la caballeriza. «Que muera lentamente como se lo merece». «Esto es una orden». Andrés bramó,
virando para encarar a todos los presentes. El que se niegue puede unirse a él. Estoy seguro que hay muchos desempleados que adorarían sus puestos. El sol finalmente se puso en el horizonte y con él la última oportunidad de salvación para Rayo parecía haberse extinguido. Nadie osó contestar la orden. El miedo al desempleo, a las deudas, al hambre, habló más alto que la compasión. Uno a uno, los empleados bajaron los ojos, sintiendo el peso de la complicidad forzada sobre sus hombros. Andrés se ajustó la corbata, recuperando la compostura. Peterson, asegúrate de que se haga aún hoy, y lo suficientemente lejos para que nadie lo encuentre. Con esas palabras, giró sobre sus talones y salió de la caballeriza, dejando atrás no solo un caballo condenado, sino también la última parcela de humanidad que aún podría existir en su corazón. En el pequeño pueblo de San Miguel de Allende, a menos de 20 kilómetros del lujoso rancho de los Mendoza, el sol naciente encontró a Miguel ya despierto, los ojos castaños preocupados, fijos en la ventana de su cuarto modesto. Su perro, Totó, se había escapado la noche anterior, probablemente persiguiendo algún animal salvaje. El niño de 12 años mal había podido dormir pensando en su mejor amigo perdido en el desierto. «Miguel, el café está en la mesa». La voz de su madre, doña Clara, resonó por la casa sencilla. El aroma de café fresco y pan de dulce normalmente lo atraería inmediatamente. Pero en esa mañana, su única preocupación era encontrar a Totó. En la cocina, encontró a sus padres. Juan, su padre, tenía esa mirada distante que cargaba desde que perdieron su empleo en el rancho. Por 15 años, él y Clara habían sido los mejores caballerangos de la región, hasta que el joven Andrés Mendoza decidió modernizar las operaciones, reemplazando empleados experimentados por máquinas y trabajadores más baratos. «Hijo, toma al menos un vaso de leche antes de salir», insistió Clara, conociendo bien la determinación del niño. Sus cabellos canosos, prematuramente por el estrés de los últimos años, enmarcaban un rostro aún joven, marcado por la preocupación. Juan levantó los ojos del periódico viejo que releía por tercera vez. «Ten cuidado, hijo. Lleva suficiente agua y no vayas muy lejos. Si no encuentras a Totó antes del mediodía, vuelve a casa». Miguel comenzó su jornada, así que el sol despuntó en el horizonte. El desierto era un lugar traicionero, pero él conocía bien la región. Desde pequeño, acompañaba a los padres en el trabajo con los caballos, y aún después del despido, continuaba explorando la área, soñando con el día en que también sería un caballerango respetado. Después de 2 horas caminando, Miguel comenzó a notar algo extraño en el paisaje. Marcas de neumáticos recientes cortaban la arena, dirigiéndose a una zona más aislada del desierto. Intrigado, decidió seguir las huellas. Su corazón latía más fuerte a cada paso, movido tanto por la esperanza de encontrar a Totó como por la curiosidad sobre lo que podría haber traído vehículos a aquella región remota durante la noche. Fue entonces cuando escuchó un sonido bajo, casi un gemido, mezclado con el viento que soplaba entre las dunas. Miguel se detuvo, intentando identificar la dirección del ruido. No era el ladrido de Totó, sino algo diferente, algo que hizo que se le pusiera la piel de gallina. Subió cautelosamente una pequeña elevación de arena y al alcanzar la cima, su corazón casi se detuvo. Allí, parcialmente enterrado en la arena, estaba uno de los más hermosos caballos que jamás había visto en su vida. El pelaje negro, incluso cubierto de arena y sudor, aún mantenía un brillo majestuoso. La cabeza erguida en desesperación era la única parte visible del cuerpo del animal. Miguel reconoció inmediatamente a ese caballo. Era imposible no reconocer a Rayo, el campeón que había visto tantas veces desde la cerca del rancho, soñando con que algún día podría montar un animal tan magnífico.
Miguel se acercó despacio, hablando en voz baja y suave, como había aprendido con sus padres. «Calma, campeón, calma, estoy aquí para ayudarte». Sacó su cantimplora y con cuidado la acercó al hocico reseco del animal. Rayo bebió ávidamente, como si no viera agua desde hacía horas. «¿Quién te hizo esto?», murmuró Miguel, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. La búsqueda de Totó, temporalmente olvidada ante la emergencia mucho mayor que tenía frente a sí. «Aguanta, campeón. Voy a buscar ayuda. Prometo que vuelvo pronto». Miguel corrió como nunca había corrido en su vida. Sus pulmones ardían y sus piernas protestaban, pero la imagen del magnífico caballo enterrado vivo no le permitía disminuir el ritmo. El sol ya estaba alto en el cielo cuando avistó las primeras casas de San Miguel de Allende y su corazón latía tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. «¡Auxilio!», gritó así que alcanzó la plaza principal, donde algunos habitantes aprovechaban la sombra de los antiguos árboles. «Necesitamos ayudar, hay un caballo enterrado en el desierto». «¡Es Rayo!», exclamó intentando recuperar el aliento. «El caballo del rancho de los Mendoza. Alguien lo enterró en el desierto, solo la cabeza está afuera. Va a morir si no hacemos algo». «Es verdad, lo juro». Miguel sentía las lágrimas de frustración comenzando a formarse. ¿Por qué nadie le creía? «Por favor, necesitamos ir ahora. Está deshidratado, sufriendo bajo el sol». «Miguel», llamó con voz firme, «¿puedes llevarnos hasta allá?». El primero en manifestarse fue don Pedro, un señor de 70 años, que aún mantenía su antigua Ford Lobo en perfecto estado. «Mi camioneta aguanta el desierto y tengo herramientas en la caja». Juan y Clara, los padres de Miguel, llegaron corriendo al oír sobre lo acontecido. «¡Hijo!», Clara abrazó al niño. «¿Por qué no nos llamaste primero?». Juan asintió, su rostro marcado por una mezcla de preocupación y determinación. Años cuidando caballos le habían enseñado que los animales en situación de estrés necesitaban manos experimentadas. Mientras subían a los vehículos, María jaló a Miguel a un lado. «¿Estás seguro de que era Rayo?». Los vehículos partieron en convoy, levantando polvo en el camino de tierra. El sol ya estaba cerca del mediodía y el tiempo corría contra ellos. En el asiento trasero de la camioneta, Miguel mal podía quedarse sentado de tanta ansiedad. Había prometido a Rayo que volvería y estaba cumpliendo su palabra. Ahora solo necesitaba rezar para que no fuera demasiado tarde. «Aguanten ustedes dos», susurró, pensando tanto en el caballo como en Totó, aún perdido en algún lugar del desierto. El destino había puesto 2 vidas en sus manos jóvenes, y él no pretendía fallar con ninguna de ellas. El sol estaba en su cenit cuando la caravana alcanzó el lugar donde Rayo estaba enterrado. El magnífico animal había logrado mantener la cabeza erguida, pero sus ojos, antes tan vivos, ahora demostraban un cansancio profundo. Al ver a Miguel regresando con ayuda, el caballo relinchó débilmente, como si reuniera sus últimas fuerzas para agradecer. «¡Madre de Dios!», exclamó Juan, saltando de la camioneta antes incluso de que ésta se detuviera por completo. Sus años de experiencia con caballos no lo habían preparado para una escena tan cruel. «Tenemos que actuar rápido, pero con mucho cuidado. Un movimiento en falso y podemos lastimarlo aún más». María inmediatamente comenzó a filmar con su celular, documentando la escena chocante. «Esto es evidencia clara de crueldad animal», murmuró mientras capturaba imágenes de las huellas de neumáticos y de la condición del caballo. Juan examinó la situación con ojos experimentados. La arena había sido compactada alrededor del cuerpo del animal, haciendo de la excavación un desafío delicado. «Necesitamos crear una rampa suave. Caben en círculo,
manteniendo una distancia segura del cuerpo. Miguel, hijo, quédate cerca de la cabeza de Rayo. Él confía en ti. El niño no necesitó que se lo repitieran. Se acercó al caballo con su cantimplora, ofreciéndole pequeños sorbos mientras le susurraba palabras de consuelo. Todo está bien, campeón. Vinimos a salvarte. Eres fuerte. Vas a lograrlo. Hay algo mal con su pata trasera, observó Juan, notando una hinchazón sutil mientras la arena era removida. Parece una lesión antigua, mal cicatrizada. Fue cuando estaban casi liberando las patas delanteras que oyeron un ladrido familiar. ¡Totó!, gritó Miguel, su corazón latiendo con fuerza al ver a su perro corriendo hacia el grupo. El perro mestizo parecía cansado y sucio, pero estaba sano y salvo. Miguel abrazó a su amigo peludo con lágrimas en los ojos, dándose cuenta de que el destino había entrelazado las dos búsquedas de una manera misteriosa. Totó, tras recibir agua y cariño, se colocó al lado de Rayo como si quisiera ayudar en el rescate. Con más de 2 horas de trabajo arduo, finalmente lograron crear un camino seguro para que el caballo pudiera salir. Juan, posicionado estratégicamente, coordinaba los últimos esfuerzos. Ahora viene la parte más delicada. Está débil y asustado. Necesitamos darle apoyo mientras intenta levantarse. Cuerdas fueron colocadas para ayudar a estabilizar al animal, mientras todos se preparaban para el momento crucial. Miguel continuaba adelante, manteniendo contacto visual con Rayo. «Vamos, campeón. Puedes hacerlo. Estamos todos aquí contigo». María, que no había parado de filmar, capturó el momento exacto en que Rayo, incluso exhausto y herido, levantó la cabeza con dignidad, como si quisiera mostrar que su nobleza no podía ser enterrada. «Esto va a mostrar al mundo lo que sucedió aquí», dijo ella, con las manos temblando de emoción mientras sostenía el celular. Con Rayo finalmente de pie, la primera preocupación de Juan fue examinar mejor la lesión en la pata trasera del animal. Años de experiencia con caballos le habían dado un ojo clínico para problemas de este tipo. Arrodillándose cuidadosamente, pasó sus manos callosas por la región hinchada, sintiendo cada irregularidad. María se acercó con el celular, filmando el examen improvisado. «¿Cómo así, Juan? ¿Estás diciendo que alguien sabía de esta lesión?» Clara, que ayudaba a limpiar el pelaje del animal con toallas húmedas, sintió una punzada en el corazón. Por eso tropezó en la carrera de ayer. No fue su culpa, pobrecito. Estaba sufriendo todo el tiempo. «Exactamente, hijo», confirmó Juan, levantándose con dificultad. «Y apuesto a que sé quién dio la orden para eso. El mismo que probablemente mandó a hacer esta barbaridad con el animal». «El doctor Ricardo», respondió prontamente, «un profesional que siempre fue correcto hasta que empezó a ceder a las presiones del joven Mendoza. La última vez que lo vi parecía atormentado, como si cargara un peso enorme en la conciencia». «¿Qué haremos ahora?», preguntó doña Cefa, distribuyendo agua y pan dulce entre los rescatadores. «No podemos simplemente llevar un caballo de este valor al pueblo. Vendrán tras él». Miguel, que jugaba distraídamente con la identificación en el cuello de Rayo, llamó la atención de todos. «Hay algo grabado aquí atrás. Parece un número de teléfono». El grupo hizo silencio mientras Juan marcaba. Tras 3 timbrazos, una voz cansada respondió. Juan lo puso en altavoz. «Sí, doctor. Lo encontramos enterrado en el desierto. Pero usted y yo sabemos que la historia comenzó mucho antes de eso, ¿no es así?» María acercó el celular para capturar mejor el audio de la confesión. La historia se estaba volviendo cada vez más grande, y ella sabía que ese era solo el comienzo de las revelaciones. La tarde avanzaba cuando las primeras patrullas de la policía ambiental llegaron al lugar del rescate.
María había alertado a las autoridades en cuanto los videos comenzaron a viralizarse en las redes sociales. El doctor Ricardo también estaba en camino, trayendo consigo una carpeta repleta de documentos que comprobarían sus acusaciones contra Andrés Mendoza. El equipo veterinario especializado ya está viniendo, informó el sargento Rodríguez tras examinar la situación. Pero necesitamos registrar todo antes de mover al animal. Esto es un caso de delito ambiental grave. «Fuiste muy valiente hoy, hijo», dijo Clara, abrazando al niño por los hombros. «Tu padre y yo estamos muy orgullosos». Antes de que Clara pudiera responder, una nube de polvo en el horizonte anunció la llegada de más vehículos. El primero en detenerse fue un coche lujoso, del cual descendió un hombre de mediana edad, vistiendo una bata blanca impecable. El doctor Ricardo. Justo detrás, una camioneta equipada con instrumentos veterinarios y un equipo especializado en rescate de grandes animales. El veterinario caminó directamente hasta Rayo, con los ojos empañados al ver el estado del animal. «Perdóname, campeón», susurró, acariciando suavemente el cuello del caballo. «Debí haber hecho algo antes». El doctor Ricardo asintió, sacando de su carpeta una serie de documentos. «Aquí está todo, los exámenes originales mostrando la lesión, los informes que fui forzado a falsificar y esto». Sacó una pequeña grabadora. «Todas las conversaciones con Andrés, donde me amenaza y admite saber del problema». «Andrés descubrió la lesión 3 semanas antes de la carrera», explicó el doctor Ricardo. «Pero había hecho apuestas altísimas. Me obligó a medicar a Rayo con dosis absurdas de antiinflamatorios. Cuando intenté negarme, amenazó con destruir mi reputación. Dijo que su familia tenía poder para impedirme trabajar en cualquier lugar del país». El equipo veterinario comenzaba a examinar a Rayo, preparándolo para el transporte. Una veterinaria joven, la doctora Paula, confirmó el diagnóstico inicial de Juan. «Esta lesión es grave y antigua. Es un milagro que haya aguantado correr así». «Están viniendo», murmuró María con su instinto periodístico en alerta. «La historia se filtró más rápido de lo que esperábamos». En ese momento, el helicóptero de Empresas Mendoza aterrizó a una distancia segura, levantando una nube de arena. De él descendieron 3 hombres, Andrés Mendoza, su padre Ricardo Mendoza y un abogado de apariencia severa. «¡Quiten esas cámaras de aquí!», gritó Andrés avanzando hacia el grupo. «Este caballo es de mi propiedad, están cometiendo un delito». El sol comenzaba a ponerse cuando Andrés Mendoza avanzó hacia el grupo, su figura elegante contrastando con la brutalidad de sus palabras. Sin embargo, antes de que pudiera dar 3 pasos más, Totó se interpuso entre él y Rayo, gruñendo de manera protectora. El perro mestizo, que horas antes había ayudado a encontrar al caballo, ahora se colocaba como su guardián. Miguel corrió para sujetar a Totó, pero se mantuvo firme al lado del caballo. Clara intentó tirar del hijo hacia atrás, pero el niño permaneció inamovible. «¡Ya no es de tu propiedad!», gritó Miguel con una valentía que sorprendió a todos. «Perdiste ese derecho cuando intentaste matarlo». Ricardo Mendoza, que hasta entonces observaba la escena con aparente indiferencia, frunció el ceño al oír la acusación proveniente de un niño. Su mirada recorrió el lugar, registrando cada detalle: las huellas en la arena, las cámaras de la prensa, los policías, el veterinario con su carpeta de documentos. El sargento Rodríguez aprovechó el momento para acercarse, con su uniforme impecable irradiando autoridad. «Señor Mendoza, tenemos evidencias sustanciales de delitos de maltrato animal, falsificación de documentos veterinarios y obstrucción de la justicia. Su hijo será conducido a la comisaría para declarar».
Lo que tienen ustedes, interrumpió María, con su celular aún grabando todo, es un escándalo nacional desarrollándose en vivo. Sus órdenes judiciales no van a acallar los videos que ya están circulando por todo el país. El veterinario, temblando pero determinado, alzó su grabadora. Tengo todo grabado, señor Mendoza. Cada amenaza, cada orden para medicar ilegalmente al caballo, cada... ¿Cómo destruyó la nuestra? La voz de Juan sonó fuerte y clara. ¿Cómo destruyó la vida de decenas de familias cuando automatizó el rancho? Ahora sabemos el resultado: animales maltratados, documentos falsificados, vidas en riesgo. ¿Cómo? María dio un paso adelante, incrédula. Un silencio profundo cayó sobre el desierto. El sol, ahora casi desapareciendo en el horizonte, pintaba el cielo de un rojo intenso, como si la propia naturaleza reflejara la dramaticidad del momento. La noche comenzaba a caer sobre el desierto cuando las patrullas policiales partieron llevando a Andrés Mendoza a declarar. El joven millonario había sido esposado tras intentar agredir al doctor Ricardo, transformando una situación ya delicada en un espectáculo aún más dramático para las cámaras de la prensa. Ricardo Mendoza permaneció en el lugar, su figura imponente ahora ligeramente encorvada por el peso de los acontecimientos. Sus ojos no se despegaban de Rayo, que recibía los primeros tratamientos del equipo veterinario especializado. El empresario asintió mecánicamente, firmando los documentos sin cuestionar. Por primera vez en su vida, el hombre que había construido un imperio parecía perdido, como si todo su poder e influencia se hubieran transformado en arena escurriendo entre sus dedos. Miguel, que aún no se había alejado de Rayo, observaba todo con una mezcla de aprensión y esperanza. Clara intentaba convencer al hijo de ir a casa, pero el niño se mantenía firme en su decisión de acompañar al caballo hasta el final de aquella jornada. María continuaba documentando cada momento, pero ahora su atención estaba enfocada en un descubrimiento aún más impactante. Su teléfono no paraba de recibir mensajes de otros periodistas e investigadores. Ricardo Mendoza cerró los ojos por un momento, como si cada palabra fuera una puñalada. Cuando los reabrió, su mirada había cambiado. Lo sabía, admitió con voz ronca. Siempre supe que Andrés tenía problemas, pero preferí ignorar, cubrir con dinero, proteger la reputación de la familia. El doctor Ricardo, que organizaba sus documentos para entregar a las autoridades, levantó la cabeza bruscamente. El vendaval, murmuró, refiriéndose a otro caballo famoso que había desaparecido 2 años antes. Y la tempestad el año pasado. No, respondió Ricardo Mendoza rápidamente. Andrés los vendió secretamente a otros países después de herirlos en los establos. Cuando un caballo lo decepcionaba, el empresario no consiguió continuar. ¿Puedo ir con él?, preguntó Miguel con los ojos suplicantes, alternando entre sus padres y la veterinaria. Joven Miguel, continuó el empresario, usted y sus padres mostraron hoy algo que intenté enseñar a mi hijo durante toda su vida, sin éxito: carácter. Quisiera ofrecerles no dinero, sino una oportunidad de transformar esta tragedia en algo positivo. Ricardo Mendoza respiró hondo antes de continuar, como si las palabras que estaba a punto de pronunciar pudieran cambiar no solo el destino de los presentes, sino también redimir parte de sus propios errores. Clara se llevó las manos a la boca mientras Juan fruncía el ceño, desconfiado. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? Miguel, que aún acariciaba el cuello de Rayo, miró al empresario con una mezcla de sorpresa y esperanza. ¿De verdad va a salvar a otros caballos? María, que continuaba filmando, no consiguió contener su curiosidad periodística. Y en cuanto a su hijo, señor Mendoza, ¿cómo va a reaccionar a esta decisión?
La doctora Paula interrumpió gentilmente la conversación. Necesitamos mover a Rayo ahora. Su temperatura está comenzando a oscilar. Mientras Miguel subía a la ambulancia veterinaria con Rayo y Totó, que se negaba a dejar a su nuevo amigo, Ricardo Mendoza comenzó a detallar sus planes para Juan, Clara y María. «Quiero hacer esto bien», explicó. «Vamos a crear una fundación legalmente constituida. Ustedes tendrán total autonomía para administrar el santuario, con recursos garantizados por un fondo permanente. Podremos recontratar a los antiguos empleados, crear programas de rehabilitación para caballos traumatizados, incluso desarrollar proyectos sociales con las escuelas de la región. Desafortunadamente, no tendremos dificultad con eso», respondió Ricardo con el rostro sombreado por la tristeza. «Ya descubrí que Andrés mantenía registros detallados de todos los caballos que él perjudicó. Vamos a rastrearlos, comprarlos de vuelta si es necesario. Y hay más. Recibí información de que existen otros caballos en situación de riesgo en diversos ranchos del país. Personas que, como yo, cerraron los ojos por mucho tiempo». María hizo una anotación en su celular. Esto podría transformarse en una red nacional de protección a los caballos de carrera. Juan, que había estado silencioso por algunos minutos, finalmente habló. «Necesitaremos garantías, contratos bien elaborados, documentación clara. No podemos arriesgar el futuro de las familias que dependen de este trabajo». En la clínica veterinaria especializada, Rayo recibía los cuidados intensivos necesarios para su recuperación. Miguel había pasado la noche entera al lado del caballo, durmiendo en una silla improvisada, mientras Totó mantenía guardia fielmente a sus pies. La doctora Paula observaba admirada la dedicación del niño, que solo aceptaba alejarse del animal cuando los procedimientos médicos eran realmente necesarios. Los exámenes detallados revelaron la extensión de los daños, explicaba la veterinaria para Juan y Clara, que habían llegado temprano en esa mañana. La lesión antigua en la pata trasera es grave, pero tratable. Con fisioterapia adecuada y tiempo, él puede recuperarse. Pero Miguel, que oía la conversación fingiendo estar distraído con Totó, sintió una punzada en el corazón. Se aproximó al caballo, que ahora descansaba más tranquilo gracias a los medicamentos. «No importa, campeón, ya no necesitas probar nada a nadie». En aquel mismo momento, del otro lado de la ciudad, Ricardo Mendoza enfrentaba una reunión tensa con su equipo jurídico. Las noticias sobre Andrés habían dominado todos los noticiarios, y las investigaciones revelaban un patrón de comportamiento perturbador que se extendía por años. «Los documentos para la creación de la fundación están listos», informó el licenciado Martínez, el nuevo abogado especializado en causas ambientales. «El fondo inicial será más que suficiente para garantizar la operación del santuario por décadas. Ahora necesitamos enfocar la parte más delicada, la transición de la administración». Ricardo asintió, observando por la ventana de su oficina la ciudad que se extendía abajo. «Quiero que todo sea hecho con total transparencia. Nada de acuerdos oscuros o maniobras legales esta vez. Ya tuve suficiente de eso para una vida entera». En el pueblo de San Miguel de Allende, la noticia de la transformación del rancho en santuario se había esparcido como fuego en paja seca. Antiguos empleados comenzaban a reunirse en la plaza principal, discutiendo las posibilidades de retorno al trabajo que amaban. María, que no paraba de recibir llamadas de grandes medios de comunicación, organizaba las informaciones para una serie de reportajes especiales. «No se trata solo de salvar caballos», explicaba ella para sus fuentes. «Se trata de redemocratizar el acceso al trabajo digno, sobre reconocer el valor del conocimiento tradicional en el trato con los animales, sobre transformar una historia de crueldad en una de esperanza».
De vuelta a la clínica, la doctora Paula presentaba a Juan y Clara un plan detallado de rehabilitación para Rayo. Comenzaremos con hidroterapia en cuanto la inflamación baje. Después, introduciremos ejercicios controlados. La piscina terapéutica de la clínica será fundamental en ese proceso. Si todo sale bien, en 3 semanas él podrá ser movido, siempre y cuando mantenga el tratamiento en el local. Por eso es tan importante que el santuario tenga una estructura adecuada de rehabilitación. Juan sonrió, orgulloso de la sugerencia del hijo. Es una excelente idea, Miguel. Voy a proponer eso al señor Mendoza cuando vayamos a discutir las reformas. 3 semanas pasaron rápidamente, llenas de una intensa actividad de transformación. El antiguo rancho Mendoza, antes un símbolo de prestigio y competición, ahora se reformulaba para tornarse un santuario de esperanza. Los antiguos establos de carrera eran adaptados para ofrecer más espacio y confort, mientras que las pistas recibían un nuevo tratamiento para servir como áreas de recuperación. Miguel visitaba a Rayo todos los días en la clínica, acompañando cada pequeño progreso en su recuperación. El caballo respondía sorprendentemente bien al tratamiento, especialmente durante las sesiones de hidroterapia, donde demostraba una fuerza de voluntad que emocionaba hasta incluso a los veterinarios más experimentados. «Es increíble cómo él confía en ti», comentó la doctora Paula, observando a Miguel guiar gentilmente a Rayo en la piscina terapéutica. Generalmente, caballos que pasaron por traumas demoran mucho más para reconectarse con humanos. En el rancho, ahora rebautizado como Santuario Nuevos Horizontes, Juan coordinaba las reformas con la misma dedicación que un día dedicara a los caballos de carrera. Antiguos empleados retornaban, trayendo consigo no solo experiencia, sino también un nuevo sentido de propósito. «Vean esto», mostró él a un grupo de caballerangos, indicando los proyectos esparcidos sobre una mesa improvisada. Cada área será adaptada para un tipo específico de rehabilitación. Aquí tendremos la zona de fisioterapia, allá los pastos para ejercicio libre y en esta parte, sonrió apuntando hacia un dibujo detallado, el centro de hidroterapia que el señor Mendoza aprobó construir. Clara, por su parte, había asumido la responsabilidad de organizar los registros y documentaciones de los caballos que comenzaban a ser identificados para rescate. En su mesa, una pila de carpetas crecía a cada día, cada una contando una historia de sufrimiento que ahora tenía chance de un final feliz. «Acabo de recibir la confirmación», anunció ella, entrando en la sala de reuniones donde Juan discutía los proyectos. «El vendaval llega la próxima semana de Uruguay. Y hay más. Encontramos a la tempestad en un rancho en Paraguay». María, que se había tornado una presencia constante en el santuario, documentando cada etapa de la transformación, levantó los ojos de su computadora portátil. «Eso va a dar una nota increíble. La Red Internacional de Rescate de Caballos de Carrera, como un acto de crueldad, inspiró una revolución en el tratamiento de animales». Ricardo Mendoza, que visitaba el local semanalmente para acompañar el progreso de los cambios, parecía una persona diferente. El empresario implacable había dado lugar a un hombre más reflexivo, genuinamente interesado en el bienestar de los animales y de las personas involucradas en el proyecto. «Recibí 3 solicitudes más de otros propietarios de ranchos», comentó él durante una de las visitas. «Quieren donar caballos que no pueden más competir. Parece que nuestra iniciativa está provocando un cambio de mentalidad en el medio». Las noticias sobre Andrés no eran tan positivas.
El joven enfrentaba ahora no solo las acusaciones de crueldad animal, sino también investigaciones sobre fraudes en apuestas y falsificación de documentos. Su comportamiento durante las audiencias solo reforzaba la necesidad de ayuda psicológica profesional. «Es difícil creer que en solo 3 semanas tanta cosa cambió», reflexionó Miguel, sentado en la hierba al lado de Rayo durante una pausa en el tratamiento. Totó, que se había tornado una especie de mascota no oficial de la clínica, descansaba próximo, siempre atento a su amigo equino. El día del transporte de Rayo para el santuario Nuevos Horizontes amaneció con una energía especial en el aire. Una pequeña multitud ya se reunía en los portones del antiguo rancho, ahora completamente remodelado. Pancartas de bienvenida decoraban la entrada, y cámaras de diversos medios de comunicación registraban el momento histórico. Miguel mal había conseguido dormir en la noche anterior, ansioso con la llegada de su amigo. Había pasado horas ayudando a preparar el espacio especial destinado a Rayo, un área espaciosa, con acceso directo a los pastos y próxima al nuevo centro de hidroterapia. Juan supervisaba los últimos detalles cuando el sonido de motores anunció la llegada del convoy. La camioneta veterinaria venía al frente, seguida por 2 coches de apoyo. El doctor Ricardo y la doctora Paula habían insistido en acompañar personalmente el transporte, garantizando que todo ocurriese sin contratiempos. El momento de la apertura de las puertas de la camioneta fue registrado por decenas de cámaras. Rayo surgió majestuoso, su pelaje negro brillando bajo el sol de la mañana. 3 semanas de tratamiento intensivo habían hecho maravillas. Aunque aún cojeaba levemente, sus ojos habían recuperado el brillo vibrante y su postura había vuelto a ser altiva. «Despacio ahora», orientó la doctora Paula, mientras Miguel y Juan se posicionaban para guiar al caballo. «Él necesita familiarizarse con el ambiente poco a poco». «Bienvenido a tu nuevo hogar, campeón», susurró Miguel, guiándolo gentilmente por el camino preparado. Cuando llegaron al área preparada para Rayo, una sorpresa aguardaba. Roberto, el antiguo caballerango que había intentado alertar sobre la lesión del caballo, estaba allí, con lágrimas en los ojos. «Perdóname por no haber hecho más para protegerte», murmuró Roberto con la voz embargada, «pero ahora estás en casa, de verdad». María, que no paraba de fotografiar y hacer anotaciones, se aproximó a Ricardo Mendoza. «Usted transformó una tragedia en esperanza. Eso va a inspirar a mucha gente». En aquel momento, como para coronar la ocasión, Rayo hizo algo que sorprendió a todos. Dio sus primeros pasos totalmente solo en dirección al pasto verde que lo aguardaba. Su leve cojera no disminuía en nada la dignidad de sus movimientos. 6 meses habían pasado desde la llegada de Rayo al santuario Nuevos Horizontes. El local habíase transformado en un verdadero paraíso para caballos rescatados, con decenas de animales recuperando no solo su salud física, sino también la confianza en los seres humanos. En aquella mañana especial, el santuario se preparaba para un evento importante, la llegada del 20º caballo rescatado, coincidiendo con la graduación de Miguel del primer curso de tratamiento equino para jóvenes aprendices, un programa creado especialmente por Juan y Clara para formar una nueva generación de cuidadores. «No puedo creer que lo conseguí», sonreía Miguel, ajustando el certificado en sus manos temblorosas de emoción. A su lado, Rayo, ahora completamente recuperado, pastaba tranquilamente. Totó, como siempre, mantenía su guardia fiel próximo a los 2. La transformación del local había superado todas las expectativas. Las antiguas instalaciones de carrera dieron lugar a espacios amplios y acogedores. El centro de hidroterapia, ahora completamente equipado, atendía no solo los caballos del santuario, sino también animales de toda la región.
Su trabajo con Rayo se ha vuelto referencia nacional, comentó María, que finalizaba una serie de reportajes sobre el proyecto. Otros ranchos están cambiando sus prácticas después de que mostramos cómo es posible cuidar de los caballos de forma más humana. La noticia más reciente era sobre Andrés Mendoza. Tras meses de terapia intensiva y trabajo voluntario en refugios de animales, él comenzaba a mostrar señales de verdadero arrepentimiento. Su padre, Ricardo, se mantenía firme en su decisión de priorizar la recuperación del hijo antes de cualquier retorno a los negocios. Él pidió visitar el santuario, reveló Ricardo durante una reunión con Juan y Clara. Dijo que necesita ver con sus propios ojos lo que ayudamos a construir aquí y principalmente quiere pedir perdón. En aquella tarde, el santuario recibía su más nuevo residente, Tempestad, finalmente rescatado de Paraguay. El caballo, antes campeón como Rayo, llegaba asustado y desconfiado. Para sorpresa de todos, fue Rayo quien primero se aproximó al nuevo compañero, como si entendiese perfectamente lo que el otro había pasado. «Es increíble cómo ellos se comunican», observó la doctora Paula, que ahora coordinaba un equipo permanente de veterinarios en el santuario. Rayo se ha tornado una especie de embajador para los nuevos caballos. Él los ayuda a adaptarse, muestra que es posible confiar nuevamente. El éxito del santuario Nuevos Horizontes inspiró la creación de una red nacional de protección a los caballos de carrera. Otros empresarios del sector, impresionados con los resultados, comenzaron a destinar recursos para proyectos similares en sus regiones. «Vean esto», apuntó Clara para un grupo de visitantes, mostrando a Rayo guiando a Tempestad gentilmente hasta el pasto. ¿Quién diría que aquel caballo que encontramos enterrado en el desierto se tornaría un símbolo tan fuerte de recuperación? Juan abrazó a la esposa, observando orgulloso a su hijo Miguel conduciendo una clase práctica para otros jóvenes aprendices. No fue solo Rayo que se transformó. Todos nosotros cambiamos. Aprendimos que a veces es preciso perder todo para encontrar un propósito mayor. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa. En el pasto principal, Rayo y Tempestad pastaban lado a lado, sus crines balanceándose suavemente con la brisa de la tarde. Miguel, sentado en la cerca con Totó a su lado, observaba la escena con una sonrisa serena. El día de la primera visita de Andrés Mendoza al santuario Nuevos Horizontes amaneció claro y sereno. Miguel estaba nervioso, pero determinado a participar de este momento crucial. A su lado, como siempre, Rayo mantenía una presencia tranquila y fuerte, como si entendiese la importancia de aquel encuentro. Andrés llegó acompañado solo del padre y su terapeuta, la doctora Beatriz. No había más el traje elegante ni la postura arrogante. Vestido de forma simple, con ojeras profundas y una mirada diferente, él parecía más viejo y al mismo tiempo más joven, como si el peso de la arrogancia hubiese sido sustituido por algo más ligero, aún que doloroso. El niño sacudió la cabeza. «No, padre, necesito estar presente por Rayo». Fue Miguel quien quebró el hielo. «Puede comenzar viniendo a conocer al verdadero Rayo, no al caballo de carrera que usted quería que él fuese, sino a quien él realmente es». Rayo, al ver a su antiguo dueño, alzó la cabeza. Todos contuvieron la respiración, temiendo su reacción. Pero el caballo, demostrando una sabiduría que solo los animales parecen poseer, se mantuvo calmo y receptivo. Andrés dio un paso más adelante, extendiendo la mano temblorosamente. Rayo, tras un momento de excitación, permitió el toque. Lágrimas comenzaron a correr por el rostro del joven. Ricardo Mendoza puso la mano en el hombro del hijo, con sus propios ojos empañados. «Estamos todos aprendiendo, hijo.
Cada día es una nueva oportunidad de ser mejores. ¿Sabe lo que aprendí en estos meses?, dijo el niño mientras caminaban, que a veces necesitamos perder algo precioso para encontrar algo aún más valioso. Miguel sonrió, volviendo su mirada para Rayo, que ahora trotaba libremente por el pasto con otros caballos. No soy yo quien es sabio, fueron ellos quienes me enseñaron. Cada caballo aquí tiene una historia de superación para contar, inclusive usted, si quisiera aprender a oír. El sol comenzaba a ponerse cuando Andrés finalmente se preparaba para partir. Antes de ir, viró por última vez para Miguel. Usted salvó más que la vida de Rayo aquel día en el desierto. Salvó la mía también, incluso sin saberlo. ¿Viste eso, campeón?, susurró a Rayo. A veces aquellos que parecen más perdidos son los que más necesitan amor para encontrar el camino de vuelta.